Tres. Vamos a presentar nuestro material audiovisual del curso de Ciudadanía e Interculturalidad. Primero comenzaremos definiendo lo que es ciudadanía. Bien, empecemos a definir qué es ciudadanía y qué significa ser ciudadano o ciudadana en nuestra sociedad. Un ciudadano es una persona o un grupo que pertenece a una comunidad política, social y económica. Nuestras sociedades humanas, o por lo menos parte de ellas, se fueron organizando en torno a la figura de un Estado, y este juega un papel fundamental como agente de cambio o de reproducción de los roles sociales de hombres y mujeres. Además, es desde el Estado que se determina el marco de derechos de los ciudadanos, por lo que hablar de ciudadanía implica hablar de los derechos que tienen los ciudadanos y ciudadanas. El marco general en sí de los derechos humanos se remonta a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Es así que en este marco parten las ideas de los derechos civiles, políticos y los famosos DESC. Luego hablemos de la participación ciudadana. Es un espacio de diálogo entre el Estado y los titulares del proyecto y la ciudadanía que permite y facilita a la ciudadanía a intervenir de manera directa en las decisiones públicas. Es decir, es un derecho para acceder a información pública y es un deber a participar responsablemente. Procederemos hablando acerca de lo que es Estado. Ese estado, según Hobbes, antes de una sociedad, el hombre buscaba su propio interés. Luego, el contrato es que el hombre cede su poder para garantizar su seguridad. El Estado tiene un poder absoluto, y él lo llama Levitán. Según Rousseau, el hombre convivía en paz con la naturaleza y otros hombres. El contrato es el compromiso libre entre individuos de someterse a las leyes, y el Estado para él es una soberanía en poder del pueblo, y se expresa su voluntad general, es decir, la voluntad de todos sin excepción alguna. Estado y sus elementos. Tenemos la población, el territorio y el poder representando por el gobierno. El Estado se da en distintas formas. Ahora vamos a hablar sobre el Estado complejo contemporáneo, en donde se caracteriza por lo siguiente. Las organizaciones no gubernamentales reclaman representar el interés público. Además, se reconocen los derechos de distintos grupos sociales. ¿Cómo se conforma el Estado? Se conforma por el Poder Legislativo, luego por el Poder Ejecutivo y por último por el Poder Judicial. Definiremos lo que es democracia. Etimológicamente, la palabra proviene de los términos griegos demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Así, la democracia es el gobierno del pueblo. La democracia es una forma del gobierno del Estado, donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación, como es el sufragio universal, el cual es libre y secreto. Tipos de democracia. La democracia representativa o indirecta, que es aquella donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes elegidos mediante el voto. Democracia directa es aquella donde los mismos ciudadanos, sin intermediación de representantes, participan directamente en la toma de decisiones de carácter político. Democracia participativa. Democracia donde se otorga mayor capacidad de intervención mediante mecanismos adicionales al voto. Democracia liberal. Democracia dividida en tres poderes, sujeta al Estado de Derecho y normalmente es moderada por una constitución. Características de la democracia. Entre muchas de sus características mencionaremos las siguientes: la adaptación a diferentes modalidades de gobierno, como es el sistema republicano o las monarquías parlamentarias, el sufragio universal, la presencia de múltiples partidos políticos, la alternancia en el poder y limitación del poder de los gobernantes. Ahora daremos referencia a los derechos humanos, que en nuestro país se encuentran representados máximamente por la Constitución Política del Perú, la cual rige los derechos y deberes que tenemos como ciudadanos dentro de este Estado. Bien, sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que se hace porque se cumpla la Constitución, existen casos de violencia o violación de los derechos humanos, los cuales serían en un primer caso la violencia familiar, que el cual ha reportado más de 100 llamadas diarias en lo que va de este periodo de cuarentena. Además, en estas situaciones se vulnera el derecho a la integridad y a la seguridad personal, el derecho a la protección de la salud y el derecho a la vida, todos estos estipulados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Prosiguiendo, tenemos a la explotación laboral, que vulnera el artículo 24 de la declaración ya mencionada, la cual nos habla acerca de lo que es el descanso y el goce del tiempo libre.
Considerando también que en nuestro país tenemos 1 millón de menores de edad en estado de explotación, según la OIT, y la mayoría de estos casos se da en la selva peruana. Como tercer caso tenemos a la pobreza, que vulnera el artículo 25, el cual habla de la calidad de vida, que obviamente un pobre no posee. Además, debemos tomar en cuenta que el 20.5% de la población en nuestro país es considerada pobre y esta cifra va a crecer a razón de la pandemia a fines de esta cuarentena. Procederemos hablando acerca de los mecanismos de la participación ciudadana. Cada día observamos los problemas que afectan al país y a nuestra comunidad. Entre ellos tenemos pistas en mal estado, obras inconclusas, favorecimiento a proveedores, funcionarios sancionados que son contratados y utilización del presupuesto asignado para adquirir equipamiento médico gastado en compras de canastas por fiestas patrias. Hechos que la mayoría de ciudadanos no se atreve a denunciar por temor a represalias. Es por eso que para poder generar un cambio en nuestras comunidades necesitamos de mecanismos para alertar las situaciones relacionadas al presunto uso inadecuado de bienes y recursos públicos. En la Contraloría General de la República del Perú encontramos dichos mecanismos de participación ciudadana, tales como audiencias públicas donde podemos alertar sobre el uso inadecuado de los bienes y recursos de cada comunidad, auditores juveniles, siendo los mismos estudiantes los que realizan veedurías escolares sobre los servicios educativos que reciben y la seguridad en el entorno de su escuela, monitores ciudadanos de control, vigilando la correcta ejecución de obras públicas. También se cuenta con un buscador de informes de control y talleres informativos. Todos los ciudadanos tienen la capacidad de poder acceder a la información pública y emitir aportes y opiniones, cumpliendo con la normativa de la participación ciudadana activa para poder colaborar y tomar decisiones en la gestión del desarrollo del distrito, provincia y región.